Norris se había detenido casualmente en casa de Arnesault en la carretera 35, a poco más de 1 kilómetro al sur del cementerio Tierra Natal. Ni siquiera se le había ocurrido pensar en Homer Gamache. Aunque apenas 5 kilómetros separaba la granja de los Arnesault de la casa de Homer, y si Homer había tomado el camino de vuelta lógico desde South Paris la noche anterior, tenía que haber pasado ante la puerta de los Arnesault. Norris no había considerado posible que éstos hubieran visto a Homer, pues, de lo contrario, el viejo habría llegado a casa sano y salvo unos 10 minutos más tarde. El agente solo se había dirigido a la granja de los Arnesault porque tenían el mejor puesto ambulante de hortalizas en 3 pueblos a la redonda. Norris era uno de esos escasos solteros que disfrutan cocinando y había desarrollado una terrible afición por los guisantes frescos. Así que había decidido acercarse a la granja para preguntar a los Arnesault cuándo tendrían alguno en venta. En último momento recordó el asunto de Homer y preguntó a Dolly Arnesault si por casualidad había visto pasar el camión de Gamache la noche anterior. ¿Sabe usted?, había respondido la señora Arnesault. Es curioso que lo mencione porque, en efecto, así fue. A última hora de la noche, no, ahora que lo pienso. Fue de madrugada porque todavía emitían el programa de Johnny Carson. Pero yo estaba hacia el final, iba a levantarme a por otro lado, ver un poco más del espectáculo de David Letterman y luego acostarme. Últimamente no duermo muy bien y el hombre del otro lado de la carretera me había alterado de nervios. ¿Qué hombre era ese, señora Arnesault?, quiso saber Norris repentinamente interesado. No lo sé, un hombre simplemente. No me gustó su aspecto. ¿Cómo puede ser que en cuanto le eche el ojo me desagradara su aspecto? Suena mal, lo reconozco. Pero ese manicomio de Juniper Hill no queda tan lejos, y ver a un hombre solitario en una carretera rural casi a la 1 de la madrugada basta para inquietarla a una, aunque el hombre lleve traje gris. ¿Qué clase de traje era ese?, empezó a inquirir Norris, pero fue inútil. La señora Arnesault era una típica charlatana de campo, y se limitó a seguir abrumando a Norris Ridgway con una especie de implacable ampulsidad. El policía decidió esperar a que la mujer terminara y mientras tomaba nota de lo que podía. Sacó el bloc del bolsillo. En cierto modo, prosiguió ella, el traje casi me intranquilizó más aún. No resultaba muy apropiado para un hombre que llevara un traje a estas horas. No sé si me entiende. No, probablemente no. Probablemente piensa usted que solo soy una vieja estúpida. Y tal vez lo sea, pero durante un par de minutos antes de que apareciera Homer, tuve la impresión de que el hombre iba a acercarse a la casa y me levanté para asegurarme de que la puerta estaba cerrada. El tipo miraba hacia aquí, ¿sabe? Vi cómo lo hacía. Supongo que miraba porque, pese a la hora, todavía estaba encendida la luz de mi ventana. Es probable que incluso se percatara de mi presencia, porque solo cuelgan unos visillos muy finos. No llegué a distinguirle la cara. Anoche nos salió la luna, y no creo que nunca lleguen a poner farolas por aquí, como en el pueblo, y mucho menos televisión por cable. Pero noté que volvía la cabeza. Entonces empezó a cruzar la carretera. Al menos, creo que fue eso lo que hizo, o lo que se proponía hacer. No sé si me entiende. Y yo pensé que vendría, que llamaría a la policía y diría que se le había averiado el coche, y si podía usar el teléfono. Y me pregunté qué le contestaría en ese caso, porque me vino a la memoria esa serie de Alfred Hitchcock, Presenta, en la que salía un lunático que hacía bajar a los pájaros de las ramas con su encanto, pero que con un hacha había despedazado a alguien, ¿sabe? Y llevaba los pedazos en el maletero del coche, y solo lo atrapaban porque no le funcionaba una de las luces de posición o algo parecido. Pero por otra parte, señora, me gustaría preguntarle, dijo el policía. Por otra parte, dijo ella, yo no quería parecer filistea.
o Sarracenia, esa mujer de Gomorra o como se diga, que pasaba por la otra acera de la calle, continuó la señora Arnesault. Ya sabe, la parábola del buen samaritano. Así que estaba un poco sin saber qué hacer, pero luego me dije. Para entonces Norris se había olvidado por completo de los guisantes. Finalmente consiguió que la señora Arnesault hiciera un alto al decirle que el hombre que había visto la noche anterior podía ser objeto de lo que denominó una investigación en marcha. Logró que la mujer volviera al principio y le contara todo lo que había visto, dejando aparte a Alfred Hitchcock presenta y a ser posible también lo del buen samaritano. La historia, según la contó Norris al jefe de policía a través de la radio del coche patrulla, era la siguiente. El marido y los hijos de la mujer ya se habían acostado, y ella estaba viendo la televisión. Su silla se encontraba junto a la ventana que daba a la carretera. La persiana estaba levantada. Hacia las 12:30 o la 1:20, había levantado la cabeza y había visto a un hombre de pie al otro lado de la carretera, es decir, del lado del cementerio tierra natal. ¿De qué dirección venía el hombre? La señora Arnesault no estaba segura. Creía que podía proceder de la parte del cementerio, lo cual significaba que estaba alejándose del pueblo, pero no podía determinar por qué le daba esa impresión, pues en un momento dado había mirado hacia la carretera y la había visto vacía, y cuando había vuelto a mirar antes de levantarse a por el helado, el hombre ya estaba allí, inmóvil y de cara a la ventana iluminada, vuelto hacia ella. Presumiblemente, la mujer había supuesto que el hombre se disponía a cruzar la calzada, o había empezado a hacerlo. Lo más probable, se dijo Alan, era que el tipo no se hubiera movido en absoluto. El resto solo debía de ser producto de los nervios de la señora Resault. Después habían asomado unos faros en lo alto de la colina, cuando el hombre del traje había visto las luces que se acercaban. Había extendido el pulgar en el gesto eterno y universal del autoestopista. Era la camioneta de Homer. Sí, señor, y Homer iba al volante, aseguró la señora Arnesault a Norris Ridgway. Al principio pensé que pasaría de largo, como haría cualquier persona normal, si se encontrara a un hombre haciendo autostop en mitad de la noche. Pero luego las luces de freno brillaron y el hombre corrió hacia la portezuela del asiento del acompañante y subió a la camioneta. La señora Arnesault, que tenía 46 años, pero aparentaba 20 más, movió la cabeza cubierta de canas. Homer debía de ir achispado para recoger a alguien a esas horas, le comentó al policía. Achispado, demasiado confiado. Y hace 35 años que conozco a Homer. No es un hombre ingenuo. Hizo una pausa, pensativa, y añadió: Bueno, no demasiado. Norris trató de obtener algún detalle más sobre el traje que llevaba el individuo, pero no tuvo suerte. Se dijo que ciertamente era una lástima que las farolas terminaran en los alrededores del cementerio tierra natal, pero el presupuesto de las poblaciones pequeñas como Castle Rock no alcanzaba para más. Era un traje, de eso estaba segura, no una chaqueta deportiva o una cazadora, y no era negro, lo que dejaba una amplia gama de colores para elegir. La señora Arnesault no creía que el traje del autoestopista fuera completamente blanco, pero juraría que no es negro. No le estoy pidiendo que jure nada, señora, le aseguró Norris. Cuando una habla con un agente de policía sobre una cuestión oficial, replicó la señora Arnesault, encogiendo las manos en las mangas del jersey, con gesto de modestia, viene a ser lo mismo. En resumen, lo que la mujer sabía era esto. Había visto a Homer Gamache recogiendo a un autostopista alrededor de la 1:15. Al parecer, nada que justificara llamar al FBI. El asunto solo empezaba a adquirir mala pinta cuando se le añadía el hecho de que Homer había recogido a su pasajero a menos de 5 kilómetros de su propio garage, pero no había llegado nunca a la casa. La señora Arnesault también estaba segura del traje. Norris se dijo que al ver a una persona haciendo autostop por aquellos parajes solitarios en mitad de la noche ya era bastante extraño. A la 1:15 cualquier vagabundo corriente se habría recogido ya en un establo abandonado o bajo un cobertizo.
pero si se sumaba la particularidad de que el individuo llevaba traje y corbata, de un color oscuro, había dicho la señora, no me pida que jure de cuál, porque no querría ni podría. El asunto se volvía cada vez más inquietante. ¿Qué quiere que haga ahora? Había preguntado Norris por la radio, una vez finalizado el informe. Quédate donde estás, le había ordenado Alan. Charla de las historias de Alfred Hitchcock presenta con la señora hasta que yo llegue. A mí siempre me ha encantado esa serie, pero antes de que hubiera recorrido 1 kilómetro, el lugar de encuentro entre el jefe y su agente se había trasladado un par de kilómetros al oeste de la casa de los Arnesault. Un muchacho llamado Frank Gavinox, que regresaba de una sesión de pesca matutina en el arroyo Streamer, había descubierto un par de piernas sobresaliendo de los matorrales altos del lado sur de la carretera 35. Frank había corrido a casa para contárselo a su madre, y ésta había llamado a la comisaría. Sheila Brigham pasó el mensaje a Alan Pangborn y Norris Ridwick. Sheila siguió las normas y no mencionó ningún nombre por antena, pues siempre había demasiados intrusos con grandes Cobra y Berkat sintonizando las frecuencias de la policía. Pero Alan advirtió por su perturbado tono de voz que incluso Sheila tenía una idea bastante concreta de a quién debían de pertenecerle aquellas piernas. Lo único bueno de toda aquella mañana quizás había sido que Norris terminara de vaciar el estómago antes de que Alan llegara al lugar, y que tuviera el suficiente sentido común para vomitar en la cuneta norte de la carretera, lejos del cuerpo y de cualquier posible pista que hubiera quedado alrededor de éste. ¿Y ahora qué? Preguntó Norris, interrumpiendo el curso de sus pensamientos. Alan exhaló un profundo suspiro y dejó de espantar a las moscas de los restos de Homer. Era una batalla perdida. Ahora tengo que tomar la carretera e ir a comunicar a Ellen Gamache que la guadaña le ha visitado esta mañana. Tú quédate aquí con el cuerpo. Procura espantarle las moscas. Vamos, comisario, ¿para qué? Hay un montón de ellas y el tipo... Sí, ya está muerto, lo veo. Y no sé para qué. Me parece que es lo correcto en un caso así. No podemos volver a colocarle el jodido brazo, pero al menos evitemos que las moscas se caguen en lo que le queda de nariz. Está bien, asintió Norris, con humildad. Está bien, comisario. Norris, ¿crees que podrías llamarme Alan si realmente te esforzaras y practicaras un poco? Claro, comisario, supongo que sí. Alan soltó un gruñido y se volvió a echar un último vistazo al área de la zanja que, cuando regresara con toda probabilidad, encontraría acordonada con brillantes cintas amarillas atadas a postes de agrimensor, en las que pondría escena del crimen no pasar. Allí estaría el forense del condado, y también Henry Peyton, del cuartel de Oxford de la Policía del Estado, el fotógrafo y los técnicos de la Oficina de Delitos Capitales del Fiscal General probablemente no habrían llegado todavía, a menos que casualmente un par de ellos se hallaran en la zona por algún otro motivo. Pero no tardarían en hacerlo. A la 1 de la tarde se presentaría también el laboratorio móvil de la Policía del Estado, junto con los expertos forenses y un tipo cuyo trabajo era preparar yeso y tomar moldes de las huellas de neumáticos, que Norris había tenido la astucia y la fortuna de no pisar con las ruedas de su propio coche. Alan se decidió, aunque de mala gana por lo segundo. ¿Y qué se sacaría en claro de todo aquello? Algo muy simple. Un viejo, medio borracho, se había detenido para hacerle un favor a un desconocido. Sube ahí, muchacho, casi le oyó decir a Alan. Solo voy a llevarte un par de kilómetros, pero habrás avanzado un poco en tu camino. El extraño le había correspondido matándole a golpes y robándole la camioneta. Supuso que el hombre de traje le había pedido a Homer que se detuviera. El pretexto más probable debía de haber sido que necesitaba orinar. Y una vez parado el vehículo, había agarrado al viejo, lo había arrastrado a la carretera y... Pero hay aquí donde la cosa se pone fea, condenadamente fea. Alan dirigió su último vistazo a la zanja, donde Norris Ridwick estaba en cuclillas junto a la mesa de carne sanguinolienta que antes fuera un hombre, espantado
con un bloc de anotar las multas por las moscas de lo que antes fuera la cara de Homer, y sintió que se le revolvía el estómago de nuevo. Solo era un viejo maldito hijo de puta, un viejo con un pie en la tumba, y que por añadidura solo tenía un brazo bueno, un viejo al que solo le quedaba como diversión su noche de partida de bolos. Entonces, ¿por qué no te limitaste a darle una buena paliza en la cabina de la camioneta y a dejarlo luego en paz? Hacía una buena noche, y aunque hubiera sido algo fría, seguramente no le habría pasado nada. Apuesto el reloj a que vamos a encontrar una buena dosis de anticongelante en el cuerpo, y de todos modos la matrícula del vehículo ya está denunciada. Entonces, ¿por qué todo esto? Esperó a tener ocasión de preguntarlo. ¿Pero importaba la razón? A Homer Gamache desde luego que no. Ya no. A Homer no iba a importarle nada nunca más, porque después de la paliza, el autoestopista lo había sacado a rastras de la cabina y lo había llevado hasta la zanja, probablemente agarrándolo por los sobacos. Alan no necesitaba que los chicos de delitos capitales le interpretaran las marcas dejadas por los tacones de los zapatos de Gamache. Por el camino, el desconocido había descubierto la invalidez de Homer, y en el fondo de la zanja le había arrancado al viejo su brazo ortopédico y lo había aporreado con él hasta matarlo. Capítulo 5. 96529Q. Aguarda, aguarda, dijo en voz alta el policía de tráfico del estado de Connecticut, Warren Hamilton. Aunque era el único ocupante del coche patrulla, era la tarde ya avanzada del 2 de junio, unas 35 horas después del descubrimiento del cuerpo de Homer Gamache en un pueblo de Maine, el cual el agente Hamilton nunca había oído hablar. Estaba en el aparcamiento del McDonald's de Westport, en la I-95 dirección sur. Tenía por costumbre darse una vuelta por los aparcamientos de las estaciones de servicio y restaurantes cuando patrullaba por la interestatal. Si se llegaba de noche con las luces apagadas hasta la última fila de coches aparcados, a veces se encontraban algunas buenas sorpresas, más que buenas, imponentes. Cuando Warren Hamilton presentía que estaba ante una de aquellas oportunidades, muchas veces hablaba en voz alta consigo mismo. Tales soliloquios se iniciaban a menudo con aquel aguarda, aguarda, al que seguían frases como vamos a identificar a ese mamón o seguro que mamá no va a creerse esto. Cuando el agente Hamilton andaba tras el rastro de algo suculento, no dejaba de repetir que mamá no se lo iba a creer. Veamos qué tenemos aquí, murmuró esa voz. Dando marcha atrás el coche patrulla. Pasó ante un Camaro y ante un Toyota que parecía bosta de caballo envejecido lentamente, bajo el resplandor de las farolas de sodio. De color batido y titán, una vieja camioneta GMC que bajo aquella luz parecía anaranjada, lo cual significaba que era o había sido blanca o de color gris claro. Encendió el foco del techo y lo dirigió hacia la matrícula. Las placas, en la humilde opinión del agente Hamilton, eran cada vez mejores. Uno tras otro, todos los estados les iban incorporando un pequeño grabado que facilitaba su identificación por la noche. Cuando las variables condiciones de luz transformaban los colores reales en toda una gama de tonos ficticios, la peor de todas las luces para identificar una matrícula era la de aquellas malditas farolas anaranjadas de alta intensidad. Ignoraba si contribuían a evitar violaciones y asaltos callejeros, para lo cual habían sido instaladas, pero sí estaba seguro de que resultaban un fastidio para un policía como él a la hora de identificar matrículas de coches robados y vehículos fugitivos sin placas. Los pequeños grabados ayudaban en gran medida a solucionar el problema. Una estatua de la libertad era una estatua de la libertad, tanto bajo el sol brillante como bajo la luz uniforme, de tono anaranjado cobrizo, de aquella mierda de farolas, y tuviera el color que tuviese, la vieja dama Libertad representaba a Nueva York. De igual modo aquel jodido bogavante que enfocaba la linterna representaba el estado de Maine.
Ya no era preciso forzar la vista buscando la leyenda tierra de vacaciones, ni tratar de adivinar si lo que parecía rosa, anaranjado o azul eléctrico era blanco en realidad. Solo había que buscar el jodido bogavante. En realidad era una langosta, y Hamilton lo sabía, pero por mucho que se le diera otro nombre, un jodido bogavante seguía siendo un jodido bogavante. Y aunque el policía había preferido comer mierda directamente del culo de un cerdo antes de que se lleve a la boca uno de aquellos jodidos bichos, se alegraba mucho de verlos representados en las matrículas, sobre todo cuando tenía un especial interés por una placa con la imagen de Bogavante, como sucedía aquella noche. Seguro que mamá no se creerá esto, murmuró, y puso el motor en punto muerto. Tomó el bloc de la tira imantada que lo sujetaba en el centro del salpicadero, encima de la palanca de cambio de marchas. Levantó el impreso de multas en blanco que todos los policías utilizaban para tapar los papeles realmente interesantes. No había necesidad de que el público se enterara de los números de matrícula, a los que la policía prestaba especial atención. Mientras el agente propietario del documento daba cuenta de una hamburguesa o entraba un momento a cagar en alguna estación de servicio, y repasó la lista con la uña del pulgar. Allí estaba: 96529Q, Estado de Maine, patria de los jodidos bogavantes. A la primera pasada, el agente Hamilton descubrió que no había nadie en la cabina de la camioneta. Distinguió un armero para guardar un fusil, pero este estaba vacío. Era posible, no probable, pero sí posible, que hubiera alguien en el suelo de la camioneta, incluso que ese alguien en el suelo de la camioneta tuviera el fusil, que no estaba en su sitio. Lo más probable era que el conductor se hubiera marchado hace rato, o que estuviera comiendo una hamburguesa en el local de todos modos. Hay policías atrevidos y policías viejos, pero no hay policías atrevidos y viejos, se dijo en voz baja el agente Hamilton. Apagó el foco y siguió avanzando a marcha lenta ante la hilera de vehículos. Se detuvo un par de veces más. Encendió el foco en ambas ocasiones, pero sin molestarse siquiera en mirar los coches que estaba iluminando. Siempre quedaba la posibilidad de que el hombre de la 96529Q hubiera visto a Hamilton enfocando la luz sobre la camioneta robada mientras volvía al restaurante, pero si veía que el coche patrulla continuaba su camino y comprobaba rutinariamente otros vehículos, tal vez no emprendería el vuelo. Más vale prevenir que curar, murmuró. Aquel era otro de sus comentarios favoritos. No tanto como el de que seguro su madre no se lo creería, pero casi. Aparcó en un punto desde el cual podía controlar la furgoneta. Llamó a la comisaría, que estaba a menos de 6 kilómetros por la carretera, e informó que había encontrado la furgoneta GMC con matrícula de Maine, que se buscaba en un caso de asesinato. Pidió unidades de refuerzo y le comunicaron que llegarían enseguida. Hamilton no observó a nadie en las inmediaciones de la camioneta y decidió que no sería un riesgo excesivo acercarse a ella con cautela. De hecho, sus compañeros lo tomarían por un cobarde si aún seguía allí sentado, con una hilera de coches de por medio, cuando llegaran las demás unidades. Se apió del coche patrulla y abrió la funda de la pistola, pero no extrajo el arma. Solo había desenfundado aquella pistola 2 veces, estando de servicio, y en ninguna de ellas había disparado. Tampoco tenía intención de hacerlo en esta ocasión. Se acercó a la camioneta en una dirección que le permitía controlar a la vez el vehículo, en especial el suelo y el espacio entre este y la puerta del McDonald's. Hizo una pausa mientras un hombre y una mujer salían del restaurante y se dirigían a un Ford Sedán 3 filas de coches más cerca del restaurante. Cuando la pareja tuvo en el coche y éste arrancó hacia la salida, el agente continuó avanzando. Con la mano derecha en la culata del revólver reglamentario, Hamilton se llevó la izquierda al costado. El cinturón del uniforme, en la humilde opinión de Hamilton, también estaba mejorando. Tanto de niño como de adulto, siempre había sido un gran admirador de Batman, alias el Cruzado Enmascarado. Incluso tenía la impresión de que Batman había sido una de las razones por las que se metió a la policía.
Este era un pequeño detalle sin importancia, que no se había molestado en mencionar en su solicitud. Su accesorio de Batman favorito no era la batipértiga o el batiboomerang, ni siquiera el propio batimóvil, sino el cinturón multiusos del cruzado enmascarado. Aquel artilugio maravilloso era una especie de tienda de regalos. Tenía lo necesario para cada ocasión, ya fuera una cuerda, unas gafas de visión nocturna o cápsulas de gas paralizante. El cinturón de Hamilton no llegaba a esa altura, ni mucho menos, pero en el lado izquierdo tenía por lo menos 3 argollas de donde colgaban 3 objetos. Uno de ellos era un cilindro que funcionaba a pilas con la inscripción «¡Quieto, perro!». Cuando se pulsaba el botón rojo del mango, «¡Quieto, perro!», emitía un silbido ultrasónico que convertía a un toro de lidia furioso en un montón de espaguetis flácidos. Junto al cilindro llevaba una lata a presión de Mace, la versión de la Policía Estatal de Connecticut de gas paralizante de Batman, y una linterna de 4 pilas. Hamilton soltó la linterna de la anilla, la encendió y deslizó luego la mano izquierda para ocultar, en parte, el haz de luz. Realizó estos movimientos sin apartar la mano derecha de la empuñadura de la pistola. Policías atrevidos, policías viejos, policías atrevidos y viejos. Iluminó el suelo de la furgoneta. En el interior había un pedazo de lona, pero nada más. La parte trasera del vehículo estaba tan vacía como la cabina. El agente se había mantenido constantemente a una distancia prudencial de la furgoneta, con el bogavante en la matrícula. Era algo tan arraigado en él que no necesitaba ni pensar en ello. Ahora se agachó e iluminó con la linterna debajo del vehículo, el último lugar donde podría esconderse algún malhechor que se propusiera atacarle. Era improbable, pero cuando finalmente se fuera al otro mundo, no quería que el oficiante empezara la oración fúnebre diciendo: «Queridos amigos, nos hemos reunido hoy aquí para llorar la improbable muerte del agente Warren Hamilton». Sería algo muy vulgar. De izquierda a derecha barrió con el haz de luz el suelo bajo la camioneta, sin descubrir nada, salvo un silenciador oxidado a la que le quedaba poco tiempo de vida. Aunque a juzgar por los agujeros que lucía, el conductor no notaría una gran diferencia cuando ello sucediera. «Creo que estamos solos, querido», se dijo el policía. Examinó por última vez la zona circundante al vehículo, prestando especial atención al camino del restaurante. Se cercioró de que nadie le observaba, y luego avanzó hasta la ventanilla del acompañante e iluminó el interior de la cabina. «Mierda santa», murmuró Hamilton. «Seguro que mamá no se creerá toda esta mierda». De pronto se alegró mucho de que las farolas anaranjadas bañaran con su resplandor el aparcamiento y el interior de la cabina, porque transformaban lo que él sabía rojo oscuro en un color casi negro, y daba a la sangre un aspecto más parecido al de la tinta. ¿Y ha venido conduciendo esto? ¡Dios santo! ¿Todo el camino desde Maine ha venido conduciendo esto? Seguro que mamá... Inclinó la linterna hacia abajo. El asiento y el suelo de la camioneta GMC eran una posilga. Vio latas de cerveza y de refrescos, bolsas de corteza de cerdo y de patatas vacías o casi, envases que habían contenido Big Macs y Whoppers. Un paquete que parecía de chicles estaba hecho una pelota en el salpicadero metálico. Encima del hueco, donde una vez había habido una radio, vio varias colillas de cigarrillos sin filtro en el cenicero. Sobre todo había sangre. Vio regueros y salpicaduras de sangre en el asiento. Había sangre adherida al volante. En el botón del claxon observó una mancha de sangre seca que ocultaba casi por completo el símbolo del Chevrolet allí grabado. Había sangre en el tirador interior de la puerta del conductor y sangre en el espejo. La mancha de este era un pequeño círculo que quería ser ovalado y Hamilton pensó que tal vez el señor 96529Q había dejado una huella digital casi perfecta con la sangre de su víctima al ajustar el retrovisor. También había una gran salpicadura de sangre coagulada en una de las cajas de Big Mac. En ella parecía haber algunos cabellos adheridos. «¿Qué le diría a la chica?», murmuró Hamilton, «que se había cortado afeitándose». Oyó un ligero ruido detrás de él. Hamilton dio media vuelta con la impresión de que lo hacía demasiado despacio,
convencido de que, pese a sus precauciones de rutina, había sido demasiado atrevido para llegar a viejo porque no había nada rutinario en todo aquello. No, señor. El tipo se le había acercado por la espalda y pronto habría más sangre en la cabina de la vieja camioneta Chevrolet. Su sangre. Porque un tipo capaz de conducir un matadero ambulante como aquel, desde Maine hasta casi la frontera del estado de Nueva York, era un psicópata. El tipo de individuo capaz de matar a un policía del estado con la misma tranquilidad con la que compraría una botella de leche. Hamilton sacó la pistola por tercera vez en su vida. Amartilló el arma y estuvo a punto de disparar una bala o dos o tres, donde no había nada salvo oscuridad. Estaba totalmente en tensión, pero no había nadie. Bajó el arma lentamente. Mientras notaba la sangre golpeándole las sienes, una leve ráfaga de aire recorrió la noche. Escuchó de nuevo el ruidito. Hamilton vio en la calzada una caja de filet o fish. Aquel mismo McDonald's sin duda. Qué listo es usted, Holmes. No diga eso, Watson. Es verdaderamente elemental. Que rodeaba un par de metros bajo el impulso de la brisa para detenerse de nuevo más allá. El policía exhaló un profundo y tembloroso suspiro y desmartilló con cuidado el revólver. Un poco más y nos vemos en apuros, Holmes, dijo él con voz trémula. Un poco más y nos las tenemos que ver con un CR-14. Un CR-14 era un impreso de disparos efectuados. Pensó en devolver el arma a la funda, ahora que estaba claro que no había nada a lo que disparar, salvo una caja vacía de bocadillos de pescado. Pero luego decidió seguir empuñándola hasta que viera llegar a las demás patrullas. Le gustaba sentirla en la mano. Resultaba reconfortante, porque no se trataba solo de sangre o del hecho de que el hombre buscado por la policía de Maine por asesinato hubiera conducido 600 kilómetros en aquellas condiciones. Además de ello, había en torno al vehículo un hedor que recordaba en cierto modo al que reinaba en una carretera local cuando un coche arrollaba y aplastaba una mofeta. No sabía si los agentes que estaban al llegar también lo notarían, o si solo era imaginación suya. Y bueno, no le importaba gran cosa. No era un olor a sangre o a comida podrida, ni un olor corporal. Era, se dijo, ni más ni menos que el olor a algo malo. Algo jodidamente malo. Lo bastante malo como para que no quisiera devolver el arma a la funda. Aunque estaba casi seguro de que el propietario de ese olor se había ido, posiblemente hacía horas, pues no oía ninguno de esos ruiditos que surgen del motor cuando aún está un poco caliente. No importaba, eso no cambiaba lo que ya sabía. Durante un rato la camioneta había sido el cúbil de algún terrible animal, y no iba a correr el menor riesgo de que aquel animal volviera y lo sorprendiera desprevenido. Mamá podía poner la mano en el fuego al respecto. Hamilton se quedó allí, con el revólver en la mano y el vello de la nuca erizado. Le pareció que pasaba mucho tiempo, hasta que los coches de refuerzo aparecieron por fin. Capítulo 6. La muerte en la gran ciudad. Dodie Herbert estaba enfadada, y cuando Dodie Herbert se enfadaba, rondaba por la capital de la nación una mujer con quien más valía no meterse. En aquel momento subía las escaleras del edificio de apartamentos de la calle L, con la impasibilidad y casi el tamaño de un rinoceronte al atravesar una extensa pradera despejada. Su vestido azul marino se estiraba y se encogía sobre un busto que era demasiado grande para ser calificado simplemente de abundante. Sus brazos carnosos se balanceaban como péndulos. Hacía un buen montón de años aquella mujer había sido una de las chicas de compañía más despampanantes de Washington. En aquellos tiempos, su estatura más de 1,80 y su belleza la habían convertido en algo más que una simple muchacha silenciosa. Estaba tan solicitada que una noche con ella era casi como un trofeo en la vitrina de un deportista. Y si se repasaba con atención las fotografías tomadas en diversas fiestas y soirées celebradas en Washington durante la segunda administración de Johnson y la primera etapa de Nixon, se podía observar la presencia de Dodie Herbert en muchas de ellas.
casi siempre del brazo de un personaje cuyo nombre aparecía con frecuencia en influyentes artículos y ensayos políticos. Aunque solo fuera por su estatura, resultaba difícil no reconocerla. Dudy era una prostituta con el corazón de un cajero de banco y el alma de una cucaracha codiciosa. Dos de sus clientes habituales, un senador demócrata y un representante republicano con muchos años en el cargo, le habían proporcionado el dinero suficiente para retirarse del oficio. En realidad los dos hombres no se lo habían dado por propia voluntad. Dudy era consciente de que el riesgo a enfermar por contagio no estaba disminuyendo precisamente, y los altos funcionarios del gobierno eran tan vulnerables como cualquiera a cualquier enfermedad de transmisión sexual. Aunque también, bueno, tampoco su edad disminuía, y Dudy no se fiaba demasiado de los caballeros que le largaran algo en su testamento, como ambos habían prometido. Lo siento, les había dicho, pero ya no creo en Papá Noel ni en los ratoncitos que cambian los dientes caídos por regalos. La pequeña Dudy solo confía en sí misma. La pequeña Dudy compró 3 casas de apartamentos con el dinero. Pasaron los años. Los 75 kilos que habían puesto de rodillas a hombres poderosos, generalmente delante de ella cuando aparecía desnuda, con el tiempo se habían convertido en 125. Las inversiones que le habían proporcionado beneficios en los años 70 se habían transformado en pérdidas en los 80. Y cuando parecía que cualquiera que invirtiera dinero en bolsa obtenía ganancias, Dudy había tenido 2 excelentes corredores de bolsa en su corta lista de clientes hasta el final de su ejercicio profesional y activo en ocasiones. Deseaba haberlos conservado tras el retiro. Una de las casas de apartamentos había volado en 1984, la segunda en 1986. Después de una catastrófica inspección fiscal, Dudy se había agarrado a aquel edificio de la calle L con la testadurez del jugador que pierde en una despiadada partida de palé, convencida de estar en un barrio con futuro. Sin embargo, ese futuro aún no había llegado y Dudy no creía que fuera a hacerlo en, por lo menos, un par de años más. Cuando llegara ese futuro, Dudy tenía la intención de hacer las maletas y marcharse a Aruba. Mientras tanto, aquella casera que un día había sido chica de compañía más cotizada de la capital federal tendría que esperar. Como había hecho siempre, como tenía intención de seguir haciéndolo. Y que Dios amparara a quien se interpusiera en su camino, como Frederick Clauson. Señor Gran Jugada, por ejemplo. Tudy alcanzó el rellano del segundo piso. En el apartamento de Schulman sonaba a toda potencia Guns N' Roses. «Bajen el volumen de ese condenado tocadiscos», gritó a pleno pulmón, y cuando Dudy Herbert subía el volumen de su voz hasta el nivel máximo de decibelios, los cristales de las ventanas se resquebrajaban, los tímpanos de los niños estallaban y los perros caían muertos. De inmediato la música pasó de un grito a un susurro. Dudy casi pudo ver a los Schulman abrazados el uno contra el otro, temblorosos como un par de críos asustados, bajo una tormenta de rayos y truenos, rezando para que no fuera a ellos a quien iba a visitar la bruja malvada en la calle L. Le tenían un miedo justificado. Schulman era socio de un bufete de abogados de gran prestigio, pero aún estaba un par de úlceras de conseguir poder suficiente para hacer temblar a Dudy. Si la hacía enfadar a aquellas alturas de su joven carrera, Dudy le sacaría las tripas. Schulman lo sabía, y ella se sentía satisfecha con ello. Cuando a una le volaban los últimos fondos de las cuentas bancarias y de la cartera de inversiones, era preciso aprovechar las satisfacciones donde las encontrara. Dudy dobló el ángulo del rellano, sin alterar el paso, y empezó a subir los peldaños hacia el tercer piso, donde Frederick Clarkson, señor Gran Jugada, vivía en el solitario esplendor. La mujer mantenía el mismo aire de un rinoceronte que cruzara la sábana. Con la cabeza en alto y la respiración tranquila, a pesar de sus kilos y sus pasos,
hacían vibrar ligerísimamente la escalera a pesar de su solidez. Llevaba bastante tiempo esperando la ocasión. Clauson no se hallaba ni siquiera en el peldaño inferior del organigrama de un bufete de abogados. De momento ni siquiera figuraba en ese organigrama. Como todos los estudiantes de leyes que Doody había conocido, la mayoría como inquilinos desde luego, no se había acostado con ninguno de ellos en lo que ahora consideraba su otra vida. Clauson se componía principalmente de altas aspiraciones y bajos ingresos, elementos ambos que flotaban en un generoso colchón de mentiras. Por lo general, Doody no los confundía. Dejarse engañar por las mentiras de un estudiante de derecho era, a su modo de ver, peor que meterse en la cama sin cobrar. Cuando una empezaba a comprobarse así, era mejor colgar el consolador en el armario, en el sentido figurado, por supuesto. Con todo, Frederick Clauson había abierto una pequeña brecha en sus defensas. Se había retrasado en el alquiler 4 veces seguidas, y Doody se lo había tolerado, porque le había convencido de que en su caso la cantinela de siempre era cierta, o podía llegar a serlo. Señor Gran Jugada estaba a punto de tener dinero. Clauson no habría podido conseguirlo si hubiera dicho a la casera que Cindy Sheldon era en realidad Robert Ludlum, o que Victoria Holt era Rosemary Rogers, porque Doody no le importaba un pito aquellos nombres ni el de sus posibles millones de seudónimos. A ella le gustaban las novelas policíacas, y cuanta más sangre y violencia, mucho mejor. Doody suponía que había mucha gente por ahí que prefería las bobadas románticas y toda esa basura de novelas de espías. Si había que hacer caso de la lista de libros más vendidas del Post del domingo, pero ella ya leía a Elmore Leonard años antes de que figurara en las listas y también había establecido una estrecha relación con Jim Thompson, David Goodsey, Horace McCoy, Charles Wilford y el resto de aquellos tipos. En resumidas cuentas, a Doody Elbert le gustaban las novelas, donde los hombres atracaban bancos, se disparaban entre ellos y demostraban lo mucho que querían a sus mujeres, sobre todo moliéndolas a palos. En su opinión, el mejor de todos ellos era o había sido George Stark. Doody había sido una decidida seguidora de sus libros, desde Vida de Máquina y Oxford Blood hasta Camino a Babilonia, que le había parecido el mejor de todos. La primera vez que Doody había entrado a reclamarle el alquiler, solo se había retrasado 3 días, pero claro, le das un dedo y se toman el brazo. El inquilino del apartamento del tercer piso estaba rodeado de notas y de las novelas de Stark, y cuando le exigió el dinero y Clauson le aseguró que le entregaría un talón al mediodía del día siguiente, ella le había preguntado si era preciso leer las obras completas de George Stark para seguir una carrera en los tribunales. No, había contestado Clauson, con una sonrisa radiante, alegre y absolutamente predatoria. Pero tal vez la financien. Aquella sonrisa, más que cualquier otra cosa, había llamado la atención de Doody y la había movido a hacer una excepción en su caso. Cuando se habría mantenido brutalmente terca en cualquier otro, consideró que una sonrisa como aquella no podía ser fingida, y a decir verdad aún lo creía. Clauson había tenido realmente las pruebas sobre el asunto de Thaddeus Bedmont. Su error había sido confiar en que Bedmont actuaría según los planes de un señor gran jugada, como Frederick Clauson. Ella se dijo, Doody había cometido el mismo error. Después de que Clauson le explicara su hallazgo, la mujer había leído una de las 2 novelas de Bedmont, Niebla Púrpura, y le había parecido un libro exquisitamente estúpido. A pesar de la correspondencia y de las fotocopias que le había mostrado el señor Gran Jugada, le había resultado difícil o imposible creer que ambos escritores fueran el mismo hombre. De no ser por aproximadamente hacia las 3/4 de la novela, en un momento en que había estado a punto de arrojar aquel aburrido pedazo de basura al otro extremo de la habitación y de olvidarse de todo el asunto, aparecía una escena en la que un campesino mataba a su caballo. El animal tenía 2 patas rotas y era preciso rematarlo, pero lo extraño era que John, el viejo campesino, había disfrutado haciéndolo.
En realidad había apoyado el cañón del fusil contra la testuz del caballo, mientras se masturbaba, apretando el gatillo en el momento del clímax. Doody había pensado que era como si Belmont se hubiera levantado a prepararse un café al llegar a ese pasaje, y George Stark se hubiera sentado a la máquina y lo hubiera escrito, como una especie de alter ego literario. Sin duda era lo único que se salvaba de aquel montón de paja. Bueno, poco importaba ahora todo aquello. Lo único que demostraba era que no había nadie enteramente inmune a la mentira. Clauson le había hecho comer de su mano, pero, al menos, esa situación no había durado. Incluso había terminado. Dudy Elbert alcanzó el descansillo del tercer piso, y su mano empezó a cerrarse en un puño apretado que indicaba que había llegado el momento de pasar de los golpecitos educados en la puerta a los manotazos amenazadores. Pero entonces advirtió que estos no serían necesarios. La puerta del señor Gran Jugada estaba entreabierta. Maldita sea, murmuró. Dudy, torciendo el gesto. Aquel no era un barrio de drogadictos, pero cuando se trataba de asaltar el apartamento de algún idiota, no tenían el menor reparo en desplazarse de sus territorios. Aquel Clauson era aún más estúpido de lo que creía. Llamó a la puerta, con los nudillos, y la hoja se abrió un poco más. Clauson, dijo en un tono de voz que prometía condena y castigo. No obtuvo respuesta. Se asomó al corto pasillo y descubrió que las cortinas del salón estaban echadas y la luz del techo encendida. Oyó una radio a bajo volumen. Clauson, quiero hablar con usted. Penetró en el pasillo y se detuvo. Uno de los cojines del sofá estaba en el suelo. Eso era todo. No se apreciaba ninguna señal más de que el apartamento hubiera sido destrozado por algún drogadicto. Un drogadicto hambriento, pero Dudy aún tenía los sentidos muy desarrollados y se puso alerta al instante. Notaba un olor. Era muy débil, pero inconfundible. Un poco de comida estropeada, pero que todavía no estaba podrida. No era exactamente eso, pero era lo más parecido que se le ocurría. ¿Lo había percibido alguna vez en su vida? Le pareció que no. Había además un segundo olor, aunque tuvo la sensación de no sentirlo a través de la nariz. Esta vez lo reconoció al instante. Dudy Herbert y el agente Hamilton de Connecticut se habrían puesto de acuerdo enseguida. Era el olor de la maldad. Se demoró antes de pasar al salón, contemplando el cojín caído y escuchando la radio. Lo que no habían conseguido 3 pisos de escaleras, lo consiguió un inocente cojín. El corazón se le aceleró bajo los inmensos pechos y la respiración se le entrecortó. Allí había algo extraño, muy extraño. La cuestión era si ella se vería involucrada en el asunto quedándose allí. El sentido común le aconsejaba que se fuese, que se marchase mientras pudiese, y el sentido común era muy fuerte. La curiosidad le decía que se quedara a echar un vistazo, y este era un estímulo aún más fuerte. Asomó la cabeza por el hueco de entrada al salón y miró primero hacia la derecha, donde había una chimenea falsa, 2 ventanas que daban a la calle L y poco más. Miró luego hacia la izquierda y su cabeza se paralizó. En realidad pareció quedársele trabada. Dudy abrió unos ojos como platos. Aquella mirada no se prolongó más de 3 segundos, pero le pareció mucho más larga. Lo registró todo, hasta el menor detalle. Su mente sacó una fotografía de lo que estaba viendo tan clara y nítida como la que pronto tomaría el fotógrafo forense. Vio las 2 botellas de cerveza en la mesilla de café, una vacía, la otra media llena, todavía con unos restos de espuma en el interior del cuello. Vio el cenicero con la leyenda Chicago en la superficie cóncava. Vio 2 colillas de cigarrillo, aunque Clauson no fumaba, al menos cigarrillos. Vio una cajita de plástico que había estado llena de chinchetas, tumbada de costado entre las cervezas y el cenicero. La mayoría de las chinchetas que Clauson utilizaba para sujetar notas en el tablón de la cocina estaban esparcidas por la superficie de cristal de la mesilla. Vio que algunas habían ido a parar dentro de un ejemplar abierto de la revista People.
la que publicaba la historia de Tad Bedmont, George Stark, contempló al señor y la señora Bedmont estrechándose la mano sobre la lápida de Stark, aunque desde su posición quedaban invertidos, aunque era la historia que según Frederick Clauson no se publicaría nunca, y que en cambio iba a convertirle en un hombre moderadamente rico. Clauson se había equivocado en eso. De hecho, parecía haberse equivocado en todo. También vio a Frederick Clauson, evaporada ya su gran jugada. Sentado en uno de los dos sillones del salón, lo habían atado a él. Estaba desnudo y su ropa formaba una maraña bajo la mesilla de café. Duddy observó el agujero ensangrentado en su entrepierna. Los testículos seguían en su sitio, pero le habían metido el pene en la boca. En esta sobraba espacio, pues el asesino le había arrancado la lengua para clavarla en la pared. La chincheta había sido introducida en la carne, sonrosada, hasta tal profundidad que sólo sobresalía una sonriente medialuna amarilla de su cabeza. La mente de la mujer fotografió también este detalle inexorablemente. La sangre había resumado por el papel pintado de la pared, formando una especie de abanico irregular. El asesino había utilizado otra chincheta, esta con una cabeza verde brillante, para clavar la segunda página del artículo de la revista People en el torso desnudo de Clauson, donde no podía distinguir el rostro de Liz Belmont, oculto por la sangre del señor Gran Jugada, pero sí la mano que sostenía la bandeja de pastelillos para que un sonriente Tad los inspeccionara. Duddy recordó aquella foto, en especial, había sacado de sus casillas a Clauson. Todo esto es un montaje, había exclamado. A ella no le gustaba cocinar. Lo dijo en una entrevista, justo después de que Bedmont publicara su primera novela. Escrita a sangre con el dedo, encima de la lengua seccionada y clavada en la pared, había 5 palabras. Los gorriones vuelven a volar. Dios santo, pensó en algún rincón remoto de su cerebro. Es igual que en una novela de George Stark, parece obra del propio Alexis Máquina. Detrás de ella sonó un golpe amortiguado. Duddy Edbert lanzó un grito y se dio media vuelta. Máquina venía hacia ella con su terrible cuchilla de barbero, cuyo brillo acerado empañaba ahora la sangre de Frederick Clauson. Su rostro había quedado reducido a una máscara de tortuosas cicatrices. Después de que Nonny Griffiths lo atacara con aquella misma arma al final de la vida de Máquina y... Detrás de ella no había nadie. La puerta se había cerrado sola, como suelen hacerlo a veces. Eso era todo. ¿Es cierto eso?, preguntó aquel rincón remoto de su cerebro. Pero ahora sonaba más cercano. Alzando la voz, con urgencia y con miedo, la puerta estaba parcialmente abierta y no presentaba ningún problema cuando has subido la escalera. No abierta de par en par, pero sí lo suficiente para que advirtieras que no estaba cerrada. Los ojos de Duddy se dirigieron de nuevo a las botellas de cerveza de la mesilla de café. Una vacía, la otra medio llena con un aro de espuma todavía en el interior del cuello. El asesino se había escondido detrás de la puerta cuando ella había entrado. Si hubiera vuelto la cabeza, casi seguro que lo habría descubierto, y ahora también ella estaría muerta. Mientras permanecía allí plantada, hipnotizada por los restos ensangrentados de Frederick Clauson, el señor Gran Jugada, el hombre se había limitado a salir cerrando la puerta tras de sí. Las piernas dejaron de sostenerla, y cayó de rodillas con un extraño donaire, como una niña a punto de recibir la comunión. Su cerebro repitió frenéticamente el mismo pensamiento, como un cobaya en la rueda del ejército. Oh, no debería haber gritado. Ahora él volverá. Oh, no debería haber gritado. Ahora él volverá. Oh, no debería haber gritado. Entonces lo oyó. Escuchó las contenidas pisadas de sus grandes pies en la alfombra del descansillo. Más tarde se convencería de que aquellos condenados Schulman habían vuelto a subir el volumen de su estéreo y de que había tomado por pisadas el ritmo sostenido de un contrabajo. Pero en aquel momento tuvo la certeza de que era Alexis Máquina y que le volvía al apartamento. Alexis Máquina tenía un hombre tan esmerado
y tan letal que ni la misma muerte lo detenía. Por primera vez en su vida, Dutty Herbert se desmayó. Recuperó el sentido en menos de 3 minutos. Las piernas seguían negándose a sostenerla, de modo que se arrastró por el corto pasillo del apartamento hasta la puerta, con el cabello colgándole ante el rostro. Pensó en abrir la puerta y asomarse, pero no lo consiguió. En lugar de ello, pasó por el pasillo, giró la llave y cerró la barra antipalancas en su soporte de acero. Cuando lo hubo hecho, se sentó con la espalda contra la puerta jadeante. La realidad era una mancha borrosa y gris. Tenía la vaga conciencia de haberse encerrado con un cadáver mutilado, pero eso no era malo. No era malo en absoluto, si consideraba las alternativas. Poco a poco recobró las fuerzas hasta que se sintió capaz de sostenerse en pie. Dobló la esquina al fondo del pasillo y entró en la cocina, donde estaba el teléfono. Mantuvo los ojos apartados de lo que quedaba del claxon, aunque en vano, pues Dudi seguiría viendo aquella fotografía mental con toda su espantosa nitidez durante mucho tiempo. Llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, no los dejó entrar hasta que uno pasó su placa de identificación por debajo de la puerta. ¿Cómo se llama su esposa?, preguntó la mujer al agente, cuya placa de identificación indicaba como Charles F. Tome hijo. La voz de Dudi sonó aguda y temblorosa, absolutamente distinta a la habitual. Sus amistades, de haberlas tenido, no la hubieran reconocido. Stephanie, señora, respondió el policía con voz paciente desde el otro lado de la puerta. Puedo llamar a la comisaría y comprobarlo, ¿sabe?, dijo ella al borde del chillido. Sé que puede hacerlo, señora Herbert, pero se sentirá usted segura mucho antes si nos dejara entrar de una vez. ¿No le parece? Dudi Herbert reconoció la voz de la policía con la misma claridad con que había reconocido el olor a maldad, de modo que abrió la puerta y dejó entrar a Toomey y a su compañero. Una vez estuvieron dentro, Dudi hizo otra cosa que no había hecho nunca. Se puso histérica. Capítulo 7. Asunto de la policía. Tad se encontraba en su estudio del piso de arriba, escribiendo, cuando llegó la policía. Liz estaba leyendo un libro en el salón a su lado. William y Wendy se entretenían en el gran parque de juegos que compartían. La mujer se levantó y acudió a abrir, tras echar un vistazo por una de las estrechas ventanas decorativas que flanqueaban la puerta. Era una costumbre que había adquirido desde lo que denominaban en broma el estreno de Tad en la revista People, en buen número de visitantes, la mayor parte de ellos vagamente conocidos de los Belmont, con una generosa mezcla de curiosos del pueblo e incluso algunos completos desconocidos. Estos últimos admiradores incondicionales de Stark se habían aficionado a acercarse a la casa. Tad lo llamaba el síndrome de ver a los cocodrilos vivos, y decía que remitía al cabo de un par de semanas. Liz esperaba que estuviera en lo cierto, mientras le preocupaba que uno de los nuevos visitantes pudiera ser un cazador de cocodrilos, como el que había matado a John Lennon y siempre miraba por la ventana lateral antes de abrir. Liz no estaba segura de poder reconocer a un auténtico desequilibrado si se lo encontraba, pero al menos colaboraba para que Tad no perdiera la concentración durante las 2 horas que dedicaba cada mañana a escribir. Después él mismo se encargaba de recibir a los visitantes, lanzando siempre a Liz una mirada infantil de culpabilidad a la que ella no sabía cómo responder. Los 3 hombres que estaban ante la puerta aquella mañana del sábado no eran admiradores de Stark ni de Bedmont. Se dijo y tampoco eran unos chiflados, a menos que últimamente les hubiera dado por conducir coches patrulla de la policía del estado. Abrió la puerta, con ese asomo de nerviosismo que debe sentir incluso la persona más inocente cuando aparece la policía sin que nadie la haya llamado. Mientras lo hacía Liz, pensó que de haber tenido unos hijos, en edad de andar alborotando y gritando por las calles, aquella mañana lluviosa de sábado, ya estaría inquieta por ellos. ¿Sí? ¿Es usted la señora Elizabeth Bedmont?, preguntó uno de los hombres. Sí, ¿en qué puedo ayudarles? ¿Está en casa su marido, señora Bedmont?
quiso saber otro de ellos. Los dos que habían hablado llevaban idénticos impermeables grises y sombreros de la policía del estado. No, este que oyen teclar en el piso de arriba es el fantasma de Ernest Hemingway, pensó en contestar. Por supuesto no lo hizo. Primero le sobrevino el temor a que alguien hubiera sufrido un accidente, y a continuación le entró ese infundado sentimiento de culpa que siempre conduce a replicar con un comentario áspero y sarcástico, con algo que, no importa con qué palabras se exprese, no nos queremos aquí. No hemos hecho nada malo. Vayan a buscar a otro que lo haya hecho. ¿Puedo preguntar por qué quieren verlo? El tercero de los policías era Alan Pangborn. Asunto de la policía, señora Bedmont, respondió. ¿Podemos hablar con él, por favor? Tad Bedmont no llevaba nada parecido a un diario organizado, pero a veces escribía unas notas sobre los sucesos de su propia vida que le interesaban, le divertían o le asustaban. Conservaba estas anotaciones en un cuaderno de tapas duras, y a su esposa no le hacían mucha gracia. De hecho, le daban miedo, aunque nunca se lo había confesado a Tad. La mayoría de ellas mostraba un extraño desapasionamiento, casi como si una parte de Tad lo observara desde fuera y anotara los hechos de su vida de forma ajena a él, y casi con desinterés. Después de la visita de la policía, la mañana del 4 de junio, Tad escribió una larga nota en la que podía advertirse un poderoso e inusual flujo de emociones. Ahora entiendo un poco mejor el proceso de Kafka y 1984 de Orwell. Leerlas como simples novelas políticas es un grave error. Supongo que la depresión que sufrí después de terminar Las súbitas bailarinas y descubrir que no había nada esperando tras ello, nada, salvo el aborto espontáneo de Liz, aún sigue siendo la experiencia emocional más perturbadora de nuestra vida de casados. Pero lo que ha sucedido hoy parece aún peor. Me digo a mí mismo que ello se debe a que la experiencia es aún muy reciente, pero sospecho que esconde mucho más. Supongo que si mi período de sombras y la pérdida de los primeros mellizos son heridas que se han cerrado, dejando solamente una cicatriz como marca de su paso, esta nueva herida sanará también. Pero dudo que el tiempo consiga hacerla desaparecer por entero. También dejará su cicatriz y ésta será más corta, pero más profunda, como el difuso tatuaje de una cuchillada inesperada. Estoy seguro de que los policías se han comportado de acuerdo con sus juramentos, si todavía lo prestan, y supongo que así es. Pero en ese momento he tenido la sensación que incluso ahora mismo me domina, de correr el peligro de verme arrastrado a una máquina burocrática sin rostro. No a una serie de hombres, sino a una maquinaria que realizaría metódicamente su trabajo hasta hacerme trizas. Porque la tarea de la máquina es hacer trizas a la gente, y el sonido de mis gritos no aceleraría ni retrasaría su acción. He notado que Liz está nerviosa en cuanto ha enterado a decirme que unos policías deseaban verme por un asunto, pero que no le habían querido revelar de qué se trataba. Luego, ha añadido que uno de ellos era Alan Pangborn, el comisario del condado. Tal vez lo haya visto un par de veces hasta hoy, pero en realidad solo lo he reconocido porque su foto aparece en el periódico de Castle Rock de vez en cuando. He sentido curiosidad y he agradecido una interrupción en el trabajo, donde mis personajes llevaban toda la semana insistiendo en hacer cosas que yo no quería que hicieran. Si algo se me ha ocurrido, supongo que habrá sido en relación con Frederick Clauson o con alguna consecuencia del artículo de People. No sé si conseguiré reflejar el tono de la reunión que ha surgido a esto. Ni siquiera sé si me importa. Solo sé que me parece decisivo intentarlo. Los policías esperaban en el vestíbulo. Al pie de la escalera eran tres tipos corpulentos y sus impermeables gotaban sobre la moqueta. ¿Es usted Thaddeus Vermont?, me ha preguntado uno de ellos, el comisario Pangborn, y entonces ha empezado a producirse el cambio emocional que quiero describir, o al menos señalar. Una cierta perplejidad se ha sumado a la curiosidad y el agradecimiento por verme liberado,
aunque solo fuera brevemente de la máquina de escribir. Un punto de preocupación también. Mi nombre completo, pero sin la fórmula el señor, como un juez dirigiéndose a un acusado contra el cual se dispone a dictar sentencia. Sí, soy yo, he respondido. Y usted es el comisario Pangborn. Lo sé porque tenemos una casa junto al lago. Tras esto, he extendido la mano con el automático gesto de saludo de varón norteamericano bien educado. Él se la ha quedado mirando y su rostro ha adquirido la expresión de quien abre la puerta de la nevera y descubre que el pescado comprado para la cena se ha echado a perder. No tengo intención de estrecharle la mano, me ha dicho, de modo que puede retirarla ahora mismo y ahorrarnos a ambos una situación embarazosa. Unas palabras muy extrañas, realmente bruscas, pero no me ha molestado tanto como el tono en el que las ha dicho, como si pensara que estoy loco. Precisamente por ello me he sentido aterrado. Incluso ahora me cuesta creer la rapidez, la condenada rapidez con que mis emociones han recorrido el espectro, donde la normal curiosidad y el placer por la interrupción en la rutina habitual, hasta el puro miedo. En ese mismo instante, he tomado conciencia de que los policías no habían venido solo a decirme algo, sino porque creían que yo había hecho algo, y en ese primer momento de horror no tengo intención de estrecharle la mano. He tenido la certeza de que así había sido. Precisamente esto es lo que necesito expresar en el momento de tétrico silencio que ha seguido a la negativa de Pangborn a apretar mi mano. He pensado que realmente lo había hecho todo y no podría resistirme a confesar mi culpa. Tad bajó la mano lentamente. Por el rabillo del ojo vio a Liz con las manos entrelazadas en una tensa bola blanca bajo los pechos, y de pronto quiso sentirse furioso con aquel policía, a quien habían invitado a entrar en su casa con toda libertad, y ahora se negaba a estrecharle la mano. Aquel policía cuyo sueldo procedía, al menos en una pequeña parte, de los impuestos que pagaban los Bedmont por su casa en Castle Rock. Aquel policía que había asustado a Liz, aquel policía que lo había asustado a él. Muy bien, respondió Tad con voz neutra. Si no quiere darme la mano, al menos me dirá usted cuál es el objeto de su visita. A diferencia de los dos agentes de la policía del estado, Alan Pangborn no llevaba impermeable, sino una cazadora que solo le llegaba a la cintura. Se llevó la mano al bolsillo trasero, sacó una tarjeta y empezó a leerla. Tad tardó un momento en comprender que estaba oyendo algo parecido a la lectura de sus derechos. Como usted ha dicho, soy Alan Pangborn, señor Bedmont. Soy el comisario del condado de Castle Rock, Maine, que estoy aquí para interrogarle en relación con un delito punible con la pena capital. Le formularé mis preguntas en el cuartel Orono de la Policía del Estado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Oh, santo cielo, ¿qué es esto? Exclamó Liz, y superpuesta a ambas voces, Tad escuchó la suya diciendo, un momento, espere un momento. Quiso que su voz sonara como un rugido, pero, por mucho que su cerebro ordenara a los pulmones emplear toda su potencia para lanzar un bramido capaz de acallar una sala de conferencias entera, lo único que logró fue balbucear una ligera protesta de la que Pangborn hizo caso omiso. Y tiene derecho a llamar a un abogado. Si no puede pagar la asistencia legal, se le proporcionará uno de oficio. Volvió a guardar la tarjeta en el bolsillo trasero. Tad. Liz se apretaba contra él como una niña asustada. Sus enormes ojos miraban a Pangborn, desconcertados. De vez en cuando los volvía hacia los otros policías, que parecían lo bastante corpulentos como para jugar de defensas en un equipo de fútbol profesional, pero sobre todo permanecieron fijos en Pangborn. No iré a ninguna parte con ustedes, declaró Tad. La voz le temblaba. Pasaba del agudo al grave, cambiando de frecuencia, como la voz de un adolescente. Todavía trataba de sentirse furioso. No creo que usted pueda obligarme a hacerlo. Uno de los agentes carraspeó. La alternativa, dijo, es que volvamos con una orden de detención, señor Bedmont. Según la información que poseemos, será muy fácil obtenerla. El agente miró a Pangborn y siguió. Tal vez merezca la pena añadir que el comisario Pangborn quería que la trajéramos. Insistió mucho en ello,
y supongo que la habría conseguido ya, si no fuera usted una especie de figura pública. Pangmore pareció disgustado, bien por el hecho en sí o porque la gente estaba proporcionando datos a Tad, muy probablemente por ambas cosas. El agente captó el gesto y arrastró sus zapatos mojados, como si se sintiera algo incómodo, pero continuó a pesar de todo. Dada la situación, no tengo ningún inconveniente en que lo sepa. Dirigió una mirada inquisitiva a su compañero, que asintió. Pangborn continuó con su gesto de disgusto y de rabioso desprecio. Es como si deseara abrirme en canal con las uñas y enroscarme las tripas alrededor del cuello, pensó Tad. Eso suena muy profesional, comentó. Qué alivio comprobar que estaba recuperando un poco el aliento y que su voz, por lo menos, sonaba ya más normal. Quería sentirse furioso, porque la cólera mitigara el pánico, pero aún no se veía capaz de expresar otra cosa que desconcierto. Era como si lo hubieran golpeado en la boca del estómago. Sin embargo, ¿no han considerado que no tengo ni la más remota idea de cuál es la situación? Si creyéramos que es cierto lo que dice, señor Vermont, no estaríamos aquí, replicó Pangborn. La expresión de odio de su rostro produjo por fin el efecto que Tad esperaba. De pronto se sintió furioso. No me importa lo que ustedes crean, exclamó. Le he explicado que lo conozco, comisario Pangborn. Mi esposa y yo tenemos una casa de verano en Castle Rock desde 1973, mucho antes de que usted supiera que existía el pueblo. Ignoro qué hace usted aquí, a 250 kilómetros de su jurisdicción, ni por qué me mira como si yo fuera una cagada de pájaro en el capó de un coche nuevo. Pero le aseguro que no iré a ninguna parte hasta que lo averigüe. Si está seguro de poder conseguir una orden de detención, vaya a buscarla. Pero quiero que sepa que si lo hace, se verá usted metido hasta el cuello en una olla de mierda hirviendo que yo estaré debajo echando la leña en el fuego. Porque no he hecho nada. Todo esto es ultrajante, es una vergüenza. Ahora la voz de Tad había alcanzado todo su volumen, y los dos agentes parecían un poco amilanados. Pangborn no. El comisario continuó mirando a Tad con esa expresión inquietante. En la otra habitación, uno de los gemelos empezó a llorar. «Oh, Dios mío», gimió Liz. «¿Qué es todo esto? Díganoslo». «Ve a ocuparte de los niños, cariño», dijo Tad sin apartar la mirada de los ojos de Pangborn. «Pero, por favor», insistió. Los dos bebés lloraban ya a coro. «No será nada». Liz le dirigió una última mirada temblorosa con una pregunta. «¿Me lo prometes?», antes de dirigirse al salón. «Queremos interrogarla en relación con el asesinato de Homer Gamache», le informó el segundo agente. Tad apartó su dura mirada de Pangborn y se volvió hacia el policía. «¿Quién?». «Homer Gamache», replicó Pangborn. «¿Va a decirnos que el hombre no significa nada para usted?». «Por supuesto que sé quién es», respondió Tad perplejo. «Homer nos lleva la basura al depósito cuando estamos en el pueblo y nos hace pequeños trabajos en la casa. Perdió un brazo en Corea. Le concedieron la estrella de plata». «De bronce», le corrigió Pangborn inflexible. «Homer asesinado, ¿quién lo ha hecho?». Los agentes se miraron entre ellos, sorprendidos. Después del sentimiento de pesar, la perplejidad era tal vez la emoción humana más difícil de fingir correctamente. El primero de los agentes replicó entonces con un tono de voz curiosamente amable. «Tenemos todas las razones para creer que lo ha hecho usted, señor Vermont. Por eso estamos aquí». Tad lo miró un momento con expresión de absoluta confusión y luego se echó a reír. «Dios, Dios santo, esto es una locura». «¿Quiere tomar una gabardina, señor Vermont?», intervino el otro agente. «Está lloviendo bastante ahí fuera». «No voy a ir a ninguna parte con ustedes», repitió Tad con aire ausente, sin advertir en absoluto el súbito gesto de exasperación de Pangborn. Tad estaba reflexionando. «Me temo que sí», dijo Pangborn. «¿De una manera o de otra?». «Entonces tendrá que ser de la otra», declaró Tad. Después se le ocurrió preguntar: «¿Cuándo pasó eso?». «Señor Vermont», dijo Pangborn, pronunciando cada sílaba lenta y cuidadosamente, como si estuviera hablándole a un niño de 4 años, no especialmente espabilado. «No vamos a darle más información». Liz apareció en el umbral de la puerta con los dos bebés. Le había desaparecido todo el color de la cara y la frente le brillaba como una lámpara. «Esto es una locura», murmuró, pasando la mirada de Pangborn a los dos agentes,
y luego de nuevo al comisario. Una locura, ¿no se da cuenta? Escúcheme, comisario, dijo Tad, dando unos pasos hasta Liz y pasándole un brazo por los hombros. Yo no he matado a Homer, pero ahora entiendo por qué está enfadado. Subamos un momento a mi despacho. Sentémonos y veamos si podemos aclarar esto. Quiero que tome una prenda de abrigo, insistió Pangborn. Dirigió una mirada a Liz y añadió: Perdone mi vocabulario, señora, pero ya estoy hasta las pelotas de tantas tonterías. Lo hemos atrapado, Belmont. Ted miró al agente de la policía del estado de más edad. ¿No puede hacer entrar en razón a este hombre? Explíquele que se ahorrará un montón de molestias y problemas si me dice simplemente cuándo ha muerto Homer. Luego, como si acabara de ocurrirse, continuó: ¿Y dónde? Si ha sido en Castle Rock y no puedo imaginar que podría ser Homer por aquí. Bueno, no he salido de Ludlow excepto para ir a la universidad durante los últimos 2 meses y medio. Miró a Liz, quien asintió. El agente sopesó lo que acababa de oír y luego dijo: Perdónenos un momento. Los tres hombres volvieron al umbral del vestíbulo y salieron por la puerta principal. Los agentes casi parecían llevar a Pangborn a rastras. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellos, Liz estalló en una serie de preguntas atropelladas. Tad la conocía lo bastante como para sospechar que su terror se habría convertido en irritación, furia, incluso contra los policías. De no ser por la noticia de la muerte de Homer Gamache, en la presente situación estaba al borde de las lágrimas. Todo saldrá bien, le aseguró besándola en la mejilla. En un impulso repentino, besó también a William y Wendy, que empezaban a parecer decididamente preocupados. Creo que los agentes ya saben que estoy diciendo la verdad. En cuanto a Pangborn, él conocía a Homer, igual que tú. Está furioso. Y por su aspecto y sus palabras, debe de tener lo que parece una prueba irrefutable, que me relaciona con el asesinato, pensó. Pero no lo dijo en voz alta. Dio unos pasos hasta la puerta, atisbó por la estrecha ventana lateral, como había dicho Liz, de no ser por todo aquel lío. La situación le habría parecido divertida. El trío conferenciaba bajo el porche, casi a cubierto de la lluvia, pero no por completo. Tad percibía el sonido de sus voces, pero no entendía lo que decían. Pensó que parecían jugadores de béisbol discutiendo tácticas en el montículo del lanzador durante las últimas jugadas del partido. Los dos policías del estado hablaban con Pangborn, quien sacudía la cabeza y les replicaba acaloradamente. Tad volvió al otro extremo del vestíbulo. ¿Qué hacen?, preguntó Liz. No lo sé, respondió Tad, pero creo que los agentes intentan convencer a Pangborn de que nos diga por qué está tan seguro de que yo he matado a Homer Gamache, o al menos parte del porqué. Tomó a William de brazos de Liz y tranquilizó a su esposa.